de Hablar llega gracias a Aquaterra. La inmobiliaria de inversiones llegó al Perú. Saludos amigos, es tiempo de hablar. Les saluda Reinaldo Aragón aquí en Digital TV Perú. Tiempo de hablar sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Puede la Corte de Derechos Humanos de América cambiar el concepto de matrimonio en Perú y en el continente? Pues hay todo un debate y para conversar sobre esto estamos con dos destacados, distinguidos abogados, constitucionalistas y conocedores del tema. El doctor Sergio Tapia, a quien damos la bienvenida. Gracias, doctor Tapia, por estar con nosotros. Muy agradecido por la invitación, Reinaldo. Y el doctor Juan Puertas, también abogado y conocedor de este tema, para un poco dilucidar qué es lo que está pasando. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Gracias, Reinaldo, por la invitación. Bueno, no es nuevo que en los últimos años la Corte Interamericana ha estado emitiendo resoluciones que son cuestionadas desde los principios del derecho. Y ya con esto tocando una institución fundamental de nuestra sociedad y del ordenamiento jurídico en nuestros países, pues ya la cosa se pone un poco más peliaguda. Vamos a conversar sobre esto. Antes vamos a hacer una pausa y retornamos. Es tiempo de hablar en Digital TV Perú y usted puede hacernos sus preguntas en nuestro Facebook, en nuestra página, en redes sociales. Facebook, Tiempo de Hablar. Volvemos en un instante. La Corte Interamericana es un tribunal de carácter internacional creado en un tratado internacional, el principal tratado de los derechos humanos para América, solo para América, y que tiene doble misión: recibir las demandas Quiero hablarles de una oportunidad extraordinaria de inversión. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Ellos te dan la oportunidad de obtener una casa en el condominio Cenodro, ubicada en la mejor zona de Orlando, Florida. Esto solo a 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Con esta grandiosa oportunidad podrás cumplir con los sueños de toda tu familia. El equipo Aquaterra te espera en San Isidro, calle de Arteano 184, oficina 703, o al teléfono 713-0303. Búscanos en Facebook como Aquaterra Perú. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones. Gracias, Aquaterra. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo con una sola inversión. En el condominio Cenodro, ubicado en la mejor zona de Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Te esperamos en el corazón de San Isidro. Así es, estamos en tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? La convención, los firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos recibieron un documento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respondiendo a una solicitud presentada por Costa Rica en el año 2016 que pidió una interpretación sobre los derechos de la llamada comunidad LGTBI XXX. En esta opinión que da la Corte, llamada una opinión consultiva, la Corte considera por unanimidad, y esto es interesante porque, bueno, acá nos explicarán cuántos miembros son, cómo se elige esta Corte, cómo funciona, que dice que el cambio de nombre, de la adecuación de la imagen o la rectificación a la mención del sexo son trámites necesarios para que el registro civil y el documento de identidad sean acordes a la identidad de género autopercibida. Y entonces la Corte dice que se puede reconocer y que los países deben reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio homosexual. Para saber bien, entonces, para poder dilucidar, comprender bien cuáles son los alcances de esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le preguntamos al doctor Tapia, ¿qué es lo que ha dicho exactamente esta Corte?
Bueno, primero tendríamos que preguntarnos qué es la Corte Interamericana, para qué se fundó, para qué sirve y qué puede hacer. Claro. La Corte Interamericana es un tribunal de carácter internacional creado en un tratado internacional, el principal tratado de los derechos humanos para América, solo para América, y que tiene doble misión: recibir las demandas que la Comisión Interamericana, que está en Washington, le presenta a la Corte Interamericana, que está en Costa Rica, por la presunta violación del Tratado de Derechos Humanos que puede haber incurrido un Estado. Hay que decir, tal vez, doctor Tapia, que son diferentes corte y comisión. Sí. ¿No es cierto? Sí. Son temas totalmente Su diferentes. nombre los indica y las sedes también, ¿no? La comisión es como si fuera el Ministerio Público. Ajá. Recibe la denuncia de cualquier ciudadano contra un Estado, la tramita, la hace suya y, si le parece, demanda ante la Corte al Estado por un principio internacional de que los seres humanos individuales no tienen personalidad jurídica internacional. Claro. Entonces no pueden demandar a un Estado. Por lo tanto, un organismo internacional como la Comisión o otro Estado pueden demandar sí a un Estado. Entonces, por ejemplo, si algún peruano en algún Estado de América le fueran violados sus elementales derechos humanos, el Estado peruano podría demandar a ese Estado por la violación de derechos humanos de su ciudadano que está siendo arrollado por eso. Por eso es que es la Comisión o cualquier Estado que puede demandar a otro Estado. Ante la Corte. Siempre y cuando el Estado demandado como demandante hayan reconocido, firmado, suscrito la Convención de Derechos Humanos. Que sería como la Constitución. El tratado. El tratado. ¿No? Ahora, es muy diferente ser ciudadano de un país por el cual el Parlamento con soberanía decide las leyes, que ser un Estado frente a una Corte Internacional, en la cual al Estado no se le pueden imponer obligaciones si es que el Estado no las ha firmado bajo las reglas de soberanía que tiene el Estado. Porque si no sería, digamos, si no, ¿para qué están los parlamentos de cada país? No, si no, disolvemos los Estados, claro, y que nos gobiernen las Cortes. Claro. Que además, ¿cómo se elige la Corte, los miembros de la Corte? Bueno, ese es lo más misterioso que hay. No me diga, ¿por qué? ¿Por qué? Porque siempre salen gente de izquierda comprometidas con la escuela de Frankfurt marxista, con la ideología de género o en favor de la subversión marxista en los últimos 30 años. Ellos han copado la Corte Interamericana y la culpa no es es de nosotros, no es una virtud de ellos que ganan. La culpa es de nosotros, es decir, de los estados que a través de nuestras cancillerías y nuestros servicios diplomáticos no hacen el papel que deben hacer, que es filtrar excelentes abogados o jurisconsultos para que sean miembros de esas cortes. Por lo tanto, yo iniciaría el problema de responsabilidad política en nuestras cancillerías, en nuestros servicios diplomáticos. Como también en todas las sentencias que da la Corte, siempre condena a algún organismo del Estado, por ejemplo las Fuerzas Armadas son para ellos caseritos, ¿no? Siempre los condenan por la lucha contra el terrorismo, y al Poder Judicial. Sin embargo, el Poder Judicial, como dicen los argentinos, pasa piola. Nunca les pasa nada. Nunca les Usted ha visto, nada. Ningún juez ha pagado por sus violaciones de derechos humanos que están en las sentencias de la Corte Interamericana. Y sin embargo, aún tenemos soldados, o militares o marinos, todavía enjuiciados por violación de derechos humanos. ¿Juzgados por quién? Por los jueces.
de ese mismo Poder Judicial que está recontra condenado por la Corte Interamericana. Entonces acá el primer problema es que este tema de los derechos humanos ha servido para crear varios desajustes en la justicia. Un poco para redondear este concepto que estamos viendo, doctor Puertas, podríamos decir entonces que la Corte Interamericana ha sido capturada por una, digamos, por una serie de abogados de determinada ideología, determinada tendencia ideológica, y a partir de eso están emitiendo sus resoluciones a diestra y a siniestra, una de las cuales, o varias de las cuales son, por ejemplo, reconocimiento de pagos indemnizatorios a condenados por terrorismo en el Perú, que luego de salir de la cárcel pues pasan por caja, por allá, de acuerdo a las sentencias que reciben de pago de indemnización. Sí, estoy plenamente de acuerdo con lo que dice el doctor Tapia, ¿no? Y el problema pasa por los poderes que cada vez más se irroga a la Corte de manera inconsulta. Como decía el doctor Tapia, un Estado firma un documento que es un tratado. Un tratado tiene ciertas partes, ¿no? Derecho 1, derecho 2, derecho 3, y se somete a la competencia de la Corte para que la Corte determine cuándo mi legislación interna ha traspasado los límites, ¿no?, esenciales reconocidos en ese tratado. En el caso de la Convención de Derechos Humanos, se reconoce la prohibición de los Estados de traspasar los límites mínimos reconocidos en la Convención. Ojo, límites mínimos. Tanto así que establece la propia Convención que para cualquier otro derecho solo hay dos mecanismos válidos para incorporar más derechos, ¿no? O a través de protocolos adicionales o a través de enmiendas debidamente firmadas por los Estados. Y esto es natural, porque cuando tú firmas un contrato, estableces cuáles son las reglas de tu contrato. Claro. En el caso de un Estado, cuando firma un tratado, analiza línea por línea qué es lo que está firmando. Entonces, cuando tú te sometes a una corte, la corte no puede decir lo que no has firmado, ¿no? Es más, de hecho, en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, establece que los tratados se interpretan conforme al sentido natural de las palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede hacer una interpretación evolutiva, no puede hacer interpretaciones extensivas. Ya, evolutiva, ¿qué significa? Que se le da otro significado a las palabras, que está, digamos, derechos humanos, no es lo establecido, sino que está en proceso de... Exacto. ¿No es cierto? ¿No? Que va evolucionando el concepto. Hay por lo menos, para hacerlo breve y de manera más didáctica, hay dos polos en la discusión de los derechos humanos, ¿no? Los que consideran que los derechos humanos son límites negativos, ¿no?, y que la legislación es desarrollada por el Parlamento sin pasar esos límites de los derechos, ¿no? A esto algunos autores le llaman constitucionalismo democrático. Y otra, que es el constitucionalismo normativo, que se caracteriza por considerar a los derechos como plataformas a desarrollarse. ¿Quién desarrolla conceptualmente estos derechos? Las Cortes. Como se darás cuenta, uno es democrático porque respeta el fuero parlamentario y la soberanía de cada país, y el otro le da el poder a esta especie de gurúes, ¿no?, que son tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vienen a convertirse en una especie de oligarquía, porque a través de distintos malabares lingüísticos crean nuevos derechos. En este caso se han creado dos nuevos derechos, por lo menos. En este caso de la, digamos, lo que dice ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que el matrimonio, ahora el matrimonio homosexual, no importa lo que digan los países en sus constituciones, en sus leyes, debe ser reconocido progresivamente por todos los países. Exacto. Fuera que no lo puede decir, ¿no? El control de convencionalidad creado del caso Almonacid por la Corte no está previsto en la convención de su creación, ¿no? Y por la sencilla razón siguiente. Supongamos que hay un caso entre Costa Rica que es llevado a la CIDH. La Corte dice que es obligatorio para todos los estados aplicar las razones que establece determinado fallo. Pero en ese caso, ¿qué es lo que se discutió? Se discutió la Constitución de Costa Rica con la Convención. El caso Almonacid es el caso donde parte el concepto de control de convencionalidad, ¿no?, donde dice que sea la sentencia que sea, todos los estados están vinculados por las razones de cada caso.
No sé si me sigue. No, digamos que, ¿cómo sería en la aplicación de este tema? Por ejemplo, el caso Murillo, ¿no? Donde establece que la vida empieza a través desde la implantación, ¿no? Ajá. En ese caso se discutió el artículo 21, si mal no recuerdo, de la Constitución de Costa Rica, que no prevía una protección para el concebido, ¿no? Y se hace el análisis del artículo constitucional de Costa Rica frente a lo establecido en la Convención. Y a través de ello se genera un fallo, ¿no? Las razones de ese fallo, a pesar de que Perú, por ejemplo, no ha sido parte, según la Corte, son vinculantes para el Perú y son vinculantes para todos los demás estados. ¿Y eso es correcto? ¿Eso es una buena interpretación? No es correcto, porque en la práctica lo que está haciendo es ignorando y obviando todas las constituciones nacionales. Claro. ¿No? Y claro, se está superando, digamos, el derecho que tiene cada país de gobernarse como mejor le parece de acuerdo a su sistema democrático, a sus elecciones, a lo que pues cada ciudadano de cada país desea sentar como constitución, como ley, ¿no es cierto? Claro, está socavando la soberanía en el pueblo, ¿no? Ajá. Ahora, doctor Tapia, en este fallo, en realidad tiene un nombre acá. Opinión consultiva. Opinión consultiva, no es un fallo. No es un fallo. No es un fallo, es una opinión consultiva, pero dice que es vinculante y que todos los países deben cumplirla. No, por eso vamos a un poco a ordenar, porque claro. Esta es una corte que está un poco atrofiada. Ya desde que fue creada se ha ido atrofiando. Es como un cáncer, ¿no? Ha ido aumentando en volumen y, o sea, en las enfermedades del ser humano hay que un órgano deja de funcionar, por ejemplo un ataque al corazón, o que un órgano invade las funciones de otro, que ese es el cáncer. Entonces, la Corte Interamericana hoy día tiene un síndrome cancerígeno en los estados de América contra los parlamentos de América y en contra de nuestro derecho y la justicia que cada estado con su cultura y sus principios ha ido desarrollando. Mire usted, primero, el tratado que el Estado peruano ha firmado dice dos cosas importantes. Primero, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Lo dice específicamente. Artículo 17.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero como no solamente hay derechos humanos a nivel de América, sino también a nivel universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el Tratado Internacional para todas las Naciones Unidas, en su artículo 23.2 dice lo mismo. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y ambos artículos, tanto el de Naciones Unidas como el de América, dejan a las legislaciones internas, o sea, a los parlamentos, a establecer las condiciones por las cuales las personas pueden instituirse en matrimonio. Las condiciones. Claro, no que se cambie el concepto básico. Y además también establecen un principio de edades, de restricción de edades. Ambos artículos establecen que las edades y las condiciones del hombre y la mujer están bajo la soberanía de los estados para establecer sus derechos internos. ¿Qué ha hecho la Corte Interamericana con esta opinión consultiva número 24, que acaba de salir el 9 de enero? Salir publicada, ¿no? Con fecha anterior. Claro. Dice que el matrimonio es obligatorio para los estados, que sea también no solo para hombre y mujer, sino para homosexuales o para todo tipo de personas que se identifiquen con la ideología de género. Está en la conclusión número 8 de esa opinión consultiva. Entonces, acá no solamente vemos que hay un error de la Corte Interamericana, porque los tratados de derechos humanos que han firmado los estados no dicen que eso es el matrimonio. Eso no está inventándolo, lo está tergiversando la Corte.
eso puede considerarse como un prevaricato. Es como un prevaricato. ¿No es cierto? Así es. ¿No es cierto? O sea, fallar en contra de lo que dice Así específicamente. es. Pero además, la propia Convención Americana de Derechos Humanos dice que solo las sentencias de la Corte con respecto a lo que son fallos que surgen por una demanda presentada contra un Estado, resulta que la sentencia es obligatoria para los que han sido partes, o sea, para el Estado que ha sido demandado y para el Estado o la comisión que demandó. Como decía en una intervención precedente mi colega el doctor Puertas, decía, sin embargo hay el control de la convencionalidad que la Corte ha creado, pero de tal manera que cualquier sentencia es obligatoria para cualquier país. Eso no lo dice la Convención Americana. Entonces, la Convención Americana dice una cosa y la Corte Interamericana está decidiendo otra. Por lo tanto, por derecho y por moral, ningún Estado está obligado a cumplir con este tipo de sentencias o documentos, esta es una opinión consultiva, no es una sentencia, que la Corte emita. Lo cual pues produce un desbarajuste legal, ¿no es así? Claro, para los países que lo acepten, porque acá se tendría que cambiar varias cosas, pero vamos a ir a lo específico. Hay una cosa que acabas de decir que quiero tomarla, los países que la aceptan. Así es. Costa Rica hizo una consulta. Así es. Y hay que entender por qué la hizo. Porque la hizo su segunda vicepresidenta, que es activista en derechos de género. Ajá. Ahí se entiende entonces por qué Costa Rica juega a la pared con la Corte Interamericana. Claro, porque si además su constitución señala que el matrimonio es entre hombre y una mujer, ¿para qué va a consultar si ya está específico? Es como si en el Perú hiciéramos lo mismo, ¿no? Entonces la Corte debería decir cosas más claras, pero no lo está haciendo. Vamos a hacer una pausa y vamos a retornar, porque hace poco también la Corte Suprema, me parece, o el Tribunal Constitucional tuvieron que rechazar la solicitud de dos personas que se casaron, dos personas del mismo sexo peruanas que se casaron, me parece, en España, en Europa, y quisieron ver reconocido su matrimonio en el Perú. Y René le dijo, no se puede pues porque no hay forma de meterlo en la ley. Vamos a hacer una pausa y retornamos. Es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Lo que no ha pasado, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Hace unos meses, la Corte Suprema Argentina le dijo a la CIDH que la CIDH no tenía ninguna autoridad para anular sus sentencias. El caso Fontevecchia. Se plantó la Corte y le dijo, yo soy instancia de cierre. Estamos aquí en Digital TV Perú y es tiempo de hablar sobre la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que insta a los gobiernos a implementar el matrimonio entre personas del mismo sexo y a reconocer su identidad de género. Hemos visto cómo, un poco someramente, pero claramente también, de cómo se hace la Corte, qué es la convención, qué es, digamos, el pacto que hay entre todos los países americanos, que sería, digamos, el marco legal para poder, pues, ver los temas. Pero la Corte Interamericana, doctor Puertas, se ha convertido en una nueva instancia, es una instancia superior para los temas que, digamos, uno no tiene... no ve que se le haga justicia en el Perú, la Corte Suprema emite algún tipo de resolución y uno dice, no, entonces me voy a la Corte Interamericana, porque se escucha mucho, ¿no es cierto? Vámonos a la Corte Interamericana. ¿Todos los temas tienen que llegar allá? No, respecto de la actitud de las autoridades jurisdiccionales peruanas, es de la más genuflexa de toda la región. Se dejan anular sentencias, ¿no? Han recibido la doctrina del control de convencionalidad con los brazos abiertos,
Lo que no ha pasado, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Hace unos meses, la Corte Suprema Argentina le dijo a la CIDH que la CIDH no tenía ninguna autoridad para anular sus sentencias. El caso Fontevecchia. Se plantó la Corte. Se plantó la Corte y le dijo, yo soy instancia de cierre. Yo soy la última instancia de mi país y tú, Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo único que puedes hacer es decir, determinar si se ha violado alguno de los derechos establecidos en la Convención e instarme a tomar las medidas correctivas correspondientes. ¿Qué tipo de medidas? Eso yo como Estado soberano veré. Eso es lo que dice la Corte Suprema Argentina. Y así debería ser la relación, digamos. Es lo que dice la Convención. La Convención no la faculta a la Corte para anular sentencias, simplemente le dice, una vez que hayas determinado que se ha violado alguno de los derechos establecidos en la Convención, instas al Estado a tomar las medidas correctivas correspondientes y eventualmente puedes darle una indemnización. No dice más. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una cuarta instancia, ¿no? Que ciertos jueces, ¿no? Crean que es una cuarta instancia, pues es un error conceptual enorme. De hecho, cuando se da el tema del control de convencionalidad, el Tribunal Constitucional, la primera vez que lo analiza es en el caso Panamericana. Y lo que dice el Tribunal Constitucional es, ok, habiendo desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos el tema del control de convencionalidad, hay que tener en cuenta los argumentos de otras sentencias que dé, pero hay que desarrollar un marco de apreciación nacional, que es lo que comentábamos, ¿no? Es decir, si bien hay que tener en consideración los otros fallos, siempre hay que tener presente nuestra Constitución Nacional, porque nuestra Constitución Nacional es nuestra norma suprema, por encima incluso de los tratados, conforme a la cuarta disposición final de la Constitución, ¿no? Ya, en cuanto a esta opinión consultiva, la Constitución peruana señala pues claramente de que el matrimonio es entre hombre y mujer. ¿Qué hacer con esta opinión consultiva de la Corte? Bueno, la primera opción es no simplemente ignorarla. Como le decíamos, la Corte no tiene autoridad para desarrollar nuevos derechos. Claro, ¿no? ¿Está obligado el Perú a aceptarlo? A ver, una persona está obligada a aceptar algo cuando ha aceptado someterse a la competencia conforme a determinados requisitos de forma y fondo. En este caso, el Perú le ha entregado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, resolver sobre los derechos establecidos en la Convención. Lo que en este caso ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos es hacer una interpretación evolutiva, que ya dijimos que está proscrita, porque para nuevos derechos hay que hacer o nuevos protocolos o enmiendas firmadas y aceptadas por los Estados. ¿Qué derechos ha hecho? Ha creado un derecho de la identidad subjetivo. Pero usted busca, ¿existe el derecho de la identidad en el Tratado de Derechos Humanos? No, no existe. Lo que existe es el derecho al nombre, ¿no? Claro. Entonces, ha derivado del derecho al nombre un derecho a la identidad subjetiva. O sea, como yo me siento, el Estado debe reconocerme e identificarme así. Y lo otro es que ha transgiversado el concepto de matrimonio, ¿no?, y cambiarlo de lo que es una institución, ¿no?, a, lo dice en el punto 191, que toda relación afectiva con pretensión de permanencia debe ser tratado como familia. O sea, adopta de lleno la doctrina del love is love, ¿no? Claro. Entonces, un poco hippie se ha vuelto la Corte, ¿no? Sí, bueno, plenamente esta consulta es un manual de la teoría de género, es la doctrina del love is love de Obama, ¿no? Pero obviamente eso no dice la Convención. Ella está autorizada, es competente, ¿no? Se legitima a sí misma. Nosotros no le hemos dado, no hemos empoderado a la Corte para que resuelva de esta forma, ¿no? Entonces, cuando alguien actúa, ¿no?, fuera de los límites otorgados, esos actos no son eficaces, no son vinculantes para el Perú. Por lo tanto, no hay ninguna obligatoriedad. No hay ninguna obligatoriedad. En este sentido, sí, de esta opinión consultiva. Doctor Tapia, dice en esta opinión consultiva que para la modificación de la identidad, el tribunal especificó que los gobiernos no deben exigir certificaciones médicas o psicológicas ni la acreditación de operaciones quirúrgicas a las personas LGTBI. También indicó que se debe garantizar en lo posible la gratuidad de estos trámites. Aunque claro, dice que el cambio de nombre, la adecuación de la imagen y la rectificación a la mención del sexo son trámites necesarios para que el registro civil y el documento de identidad sean acordes a la identidad de género autopercibida.
digamos que una persona entonces puede ir a la RENIEC y decir, me siento algo diferente a lo que me dice cualquier cosa, ¿no? Sí, pero esa no es la función ni de la Corte, ni tampoco de una opinión consultiva. La Corte Interamericana, con esta ya son 24 opiniones consultivas que ha emitido. Desde la primera que emitió, la Corte ha sido insistente en señalar que las opiniones consultivas no son de que alguien se le ocurre a pedirle a la Corte, interprétame el artículo 8, interprétame el 9, solamente por el arte de interpretar, sino porque tiene un interés concreto el Estado. Tiene un proyecto de ley o tiene una ley, la acompaña a su solicitud de opinión consultiva y le dice, mire, nosotros no quisiéramos que esta ley esté en contra de nuestras obligaciones internacionales. ¿Podría usted interpretar tal artículo del tratado que no lo entendemos bien porque se podría interpretar de dos o más maneras, de tal manera que nosotros podamos legislar correctamente cambiando la ley que existe o aprobando este proyecto de ley que tenemos? Entonces la Corte primero puede aceptar o rechazar la opinión. Y si la acepta, la Corte lo único que hace es contestar las preguntas que son los requisitos para una opinión consultiva. Entonces, primero, ¿qué es una opinión consultiva? ¿Es una decisión o es un documento que ilustra, que interpreta para desentrañar el sentido de las expresiones? Respuesta: no es una decisión, es un documento que sirve para entender mejor algunas palabras del tratado. Y si el tratado le dice, Reinaldo, si el tratado le dice el matrimonio es entre un hombre y una mujer, la Corte interpretó bien diciendo el matrimonio puede ser homosexuales. No, pues no interpretó, tergiversó, que son dos cosas distintas. Son dos cosas completamente diferentes. La Corte se está saliendo del riel, del cauce que los estados establecieron cuando crearon esta Corte. Y como las instituciones no existen de por sí, sino por las personas que las componen, es falso que las instituciones pasan, las personas pasan y las instituciones quedan. Las instituciones las hacen las personas. Las hacen las personas. Yo diría que estos 7 jueces de la Corte Interamericana han ingresado a una situación jurídico-institucional tan grave que deberían renunciar y ir a su casa al día de mañana y convocar otra nueva elección de jueces de la Corte Interamericana, porque han cometido barbaridad y media con esta opinión consultiva. En realidad se creen legisladores, 7 personas que no las ha elegido nadie. En nuestros parlamentos se eligen a las personas, los ciudadanos. ¿Qué ciudadano eligió a los jueces de la Corte Interamericana? Claro, ¿cómo ha sido Nosotros elegimos hasta para los parlamentarios andinos. ¿Qué elección ha habido para elegir jueces de la Corte Interamericana? Ninguna. ¿Y por qué 7 señores funcionarios de la Corte de la OEA que se instituyen como jueces de América pueden cambiar nuestras leyes, nuestra manera de ser, nuestra moral, nuestras opiniones, nuestra cultura? Creencias. Y decir, además, que tú por tu religión no puedes opinar. Esta opinión consultiva, además de ampliar derechos, desconoce otros derechos. El artículo 12 del Tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos habla de la libertad de religión. Y ¿qué cosa es la libertad de religión? Divulgar la religión en la que uno cree, en privado o en público. Por lo tanto, si por ejemplo hubiese una discusión de lo que es el matrimonio,
¿por qué yo voy a sentirme limitado a no expresar conforme a mi conciencia y a mi religión la opinión del matrimonio? O sea que esta opinión consultiva Está prohibiendo ese derecho, además. O sea que está yendo contra el fundamental, uno de los fundamentales derechos humanos, el derecho a la conciencia, a la creencia, a la fe, al derecho a creer o no creer. Así es. ¿No es así? Bueno, entonces la cosa está peleaguda, doctor Puertas. Vamos a... Lo que pasa, Reinaldo, es que es un documento de 88 páginas, Ajá, que está llena de afirmaciones terribles. Entonces, quizás explicar todo lo que dice nos tomaría un poquito más del programa ordinario que tienes. Así es, y que sería tiempo de hablar para 88 páginas de interpretación. Vamos a hacer una pausa y vamos a retornar con la última parte del programa y para ver cuál es la legislación peruana, es decir, qué tiene que hacer ahora el Perú, qué debería hacer, porque hay algunas organizaciones en nuestro país que están saludando esta opinión consultiva dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero vamos a conversar sobre esto. Volvemos en un instante y si usted quiere hacer una pregunta, pues puede hacerla a través de nuestro Facebook, Tiempo de Hablar, aquí en Digital TV Perú. Volvemos. Se hizo en Italia, por ejemplo, los jueces sin rostro. Claro. Y en otros países se le dio al fuero militar, que por ser militares entonces tenían la posibilidad de administrar la justicia en ese tipo de circunstancias tan especiales. Es tiempo de hablar. Tiempo de hablar de si puede la Corte Interamericana cambiar el concepto de matrimonio en Perú y en América, porque esta opinión consultiva dice que tiene que ser aceptada e implementada por todos los países. El doctor Tapia nos decía que hay 88 páginas en esta opinión consultiva. Parece que hubieran tenido las 88 páginas listas para ponerlas de cualquier momento para pues introducir todo un concepto, una ideología, un enfoque que debe ser implementado por los países de acuerdo a lo que buena o malamente piensan los miembros de la Corte. Pero doctor Juan Puertas nos señalaba que una de las cosas que se están, poniendo en esta resolución, en esta opinión consultiva, es que los niños pueden tener decisión sobre su identidad. Sí. Numeral 154, este derecho a la identidad de género, es decir, a pedir que el Estado me inscriba conforme yo me autoperciba, también es aplicable a los niños, ¿no? Así lo ha regulado. O sea, es una opinión que desarrolla básicamente todo pues lo que es la teoría de género, ¿no? Básicamente la pudo suscribir Judith Butler o Firestone y es tal cual cualquier libro del feminismo de género. Claro, y aún más poderosa, porque ellos se supone que deberían tener el poder de hacer, o mejor dicho, tienen pues la capacidad de poder hacer este tipo de fallos y allá los que quieran recibirlos, o aceptarlos y hacerlos cumplir, pero evidentemente ya pues es un paso, digamos, tan forzado, pero que algunos países ya comienzan a tomarlos en cuenta. Es que este año, al menos en el Perú, se ha revelado el activismo de izquierda de la Corte, ¿no? Ajá. Empezando por el indulto, empezando por la intromisión indebida, un proceso de denuncia constitucional contra los 4 magistrados que formuló el doctor Tapia, ¿no? Por interpretar votos. Y efectivamente, pues hay organizaciones que aplauden este tipo de fallos. Pero ¿quiénes son los que aplauden este tipo de fallos? Organizaciones neomarxistas de izquierda, ¿no? Ellos son los que están del lado pues, de estas interpretaciones evolutivas, ¿no? Antonin Scalia, lo voy a citar, refiriéndose a este tipo de interpretaciones y este tipo de actitudes de las Cortes, decía, ellos deciden más o menos así, ¿no? ¿Es bueno el derecho a morir? Hágase entonces el derecho a morir. ¿Es bueno el derecho de un padre a recuperar al hijo dado en adopción? Sí, entonces hágase el derecho a los padres a recuperar el hijo dado en adopción.
Es una parodia, pero es lo que está pasando. En realidad, estos señores utilizan cualquier artilugio lingüístico, menos jurídico, para decidir lo que les venga en gana, ¿no? Y lo que deciden básicamente son todos estos discursos de izquierda moderna, ¿no? Todo el tema de género, el tema de aborto, siempre pues las Fuerzas Armadas son los enemigos, ¿no? Si hay un dictador de derecha, ¿no? Como Fujimori, ¿no? Cuestiona el indulto, ¿no? Si a 4 de mis vocales del mismo estilo progresista los están denunciando, ¿no? Salgo y los defiendo, ¿no? Claro. Pero no es derecho, claro, ¿no? pero Es activismo puro. Y que si hay terroristas que pues instaron a la destrucción del Perú, ¿no es cierto? Y cometieron una serie de crímenes. Los indemnizo. Claro, porque son luchadores políticos, ¿no es cierto? De izquierda. De izquierda, y entonces eran luchadores por el bien social, por el bien común. Y así van cambiando, además, ¿no? Por ejemplo, la Corte siempre ha sido desconocedora de la justicia militar, cuando en los diversos estados de América ante la horda de terrorismo que había, los jueces estaban ya prácticamente neutralizados para administrar justicia contra los terroristas. Se hizo, en Italia, por ejemplo, los jueces sin rostro, claro. y en otros países se le dio al fuero militar, que por ser militares entonces tenían la posibilidad de administrar la justicia en ese tipo de circunstancias tan especiales. Bueno, la Corte siempre desconoció contra el Perú todas las sentencias de la Corte militar y las anuló todas, y por eso es que se acuerdan que hubieron nuevos juicios a los terroristas, con los cuales muchos salieron libres o se le bajaron muchísimo las penas. Por ejemplo, a esta que salió el otro día, a la bailarina, a Garrido Leca, ella tenía cadena perpetua y después le bajaron a 25 años y ya salió, ¿no? Pero ellos estaban condenados a mayor plazo de los que han efectivamente cumplido. Y voy a esto. Sin embargo, en el caso Loaiza Tamayo, que es un caso contra el Perú, como hubo un error del juez militar que favoreció a la terrorista, ahí sí la Corte reconoció que la sentencia militar era válida y ya no la sentencia común. O sea, no aceptaba nunca la Corte militar, las resoluciones de las Cortes militares, pero como eso sí favorecía a una terrorista, entonces ahí sí vale. Ahí se aceptó. Ahí sí vale. Es el único caso en que acepta una sentencia militar, porque hay un error a favor de un terrorista. A gusto del cliente, ¿no? A gusto del cliente. Bueno, está quedando claro además entonces cómo está actuando en los últimos años la Corte Interamericana. Ahora, siempre ha sido así, siempre la Corte ha estado en este plan, digamos, con este enfoque, o... No, la primera composición de la Corte fue una composición interesante. Hubo un peruano. O sea, en el primer grupo de juristas de la Corte hubo un peruano que había sido almirante de la Marina y hizo muy buen papel. Y no era una Corte ideologizada. A partir de la segunda composición empezaron a entrar las izquierdas y luego ahora la han copado. Me parece que el presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, ha dicho que hay que aceptar los fallos de la Corte Interamericana. Bueno, lo que pasa con el señor Duberlí Rodríguez es que no se sabe si él retrocede 20 años atrás y habla como diputado de Patria Roja o está hablando como presidente de la Corte Suprema. A mí me queda mucha duda, a veces se confunde. Y sobre todo adelantando opinión, porque hay mucho, es un caso que se va a ver, que se puede ver, hay que analizar qué tan válida es el control de convencionalidad, el margen de apreciación nacional. Perdón, Juan, adelantando opinión además equivocada, porque la opinión conflictiva no es obligatoria. Además. Y él dice, el Perú ya está obligado a aceptar eso. Si nadie está obligado a aceptar esto, según el propio tratado. No, es un hombre que la verdad que quizás para diputado que no exigen ser alfabeto podría tener requisitos, pero para el presidente de la Corte Suprema me parece que no los exhibe. Claro, porque no hay que ser también tan ducho en temas legales para decir pues que si la Constitución peruana dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pues, y otro viene y dice diciendo, hey, acá manda Perú y esta es nuestra Constitución, la hemos aprobado todos y con esto vivimos. Entonces,
¿qué va a hacer el Perú? Aquí en el Perú tendrá que reunirse la Corte Suprema para ver esto. El problema es que la misma evolución que ha sufrido la CIDH, como dice el doctor Tapia, primero sí hubo una corte más o menos neutral y luego ha mutado a este activismo judicial. Lo mismo pasó con el TC peruano, es una copia. Lo que pasa es que este tema de constitucionalismo normativo, este activismo judicial, comienza a ser pues hegemónico en este lado del continente, ¿no? Hemos perdido, quizás mucho de la culpa la tenemos nosotros, ¿no? Y hemos dejado pues que este tipo de teorías se inunden en las facultades de Derecho, ¿no? Estoy seguro que muchos de los abogados y constitucionalistas no ven el trasfondo político de abrazar este tema de derechos en expansión, ¿no? Es una situación que se da. Entonces, cuando usted me pregunta qué va a pasar con el TC, con el Poder Judicial, en el TC, bueno, sabemos que hay los cuatro denunciados, que son totalmente activistas y están en la misma línea de la CIDH, ¿no? En el caso del Poder Judicial, bueno, nuestro presidente ya dijo que somos una colonia pues de la CIDH. Entonces, es una batalla larga con muchos frentes, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Porque un poco para graficarlo, si puedo hacerlo, si me permite, es como decir, esto es blanco, pero vamos a interpretarlo, es negro. ¿No es cierto? Además, yo soy juez y digo que es negro. Claro, yo digo que es negro y ahora ustedes todos tienen que verlo como negro, ¿no es cierto? Y todos deben cumplirlo así. Bueno, pero nuestro Código Civil, nuestra Constitución solo permite la unión matrimonial entre hombre y mujer. El matrimonio homosexual no existe, la legislación tampoco contempla la unión civil. Así que eso es lo que ahorita rige en el Perú. Hay bastante que seguir discutiendo, vamos a ver cómo van las cosas, pero a los que hemos escuchado la exposición de nuestros invitados, el doctor Puertas y el doctor Tapia, hemos quedado claros. Gracias por habernos acompañado. Ha sido tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú y usted puede poner su opinión o sus preguntas en nuestro Facebook, Tiempo de Hablar en Digital TV Perú. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Tiempo de Hablar llegó gracias a Aquaterra. La inmobiliaria de inversiones llegó al Perú.